Bueno, y listos para presentarles a ustedes el reportaje que tiene que ver con un tema muy recurrente en el país, pero que sea Gabriel Andino que nos cuente qué has preparado, qué te encontraste en la calle con este tema que ya nos desarrollarás. Gaby, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Se trata de dos casos que resumen una versión cotidiana en el país: la violencia intrafamiliar o doméstica. Hoy le presentamos a dos mujeres sometidas por el miedo a las amenazas y a todo tipo de abusos de sus parejas o bien de un familiar. En cualquier caso, hablamos de violencia doméstica. Aquí el reportaje. Si esta es vida, yo le digo a Dios que ya no quiero vivir, que por fuera tengo que sonreír cuando yo estoy sola en esta casa, solo sé cómo me siento. Y es que vivir bajo la sombra del miedo, del maltrato, la humillación y la violación sexual conyugal es como vivir cada día en una casa del terror. Bueno, pensé que ese era el amor verdadero, ¿verdad? Al tiempo me he dado. La llamaremos María para proteger su identidad. El maltrato comenzó en su hogar y con sus padres. Con tan solo 11 años de edad, buscó en un hombre de 20 la protección y el amor que no tuvo en su casa. Y fue allí cuando comenzó su pesadilla. 27 años de vivir un infierno con el que algún día llamó el amor de su vida. Me recuerdo que estábamos yo diciéndole, yo vivía con mi mamá en ese entonces, de que estaba embarazada y él me dijo que no era de él. Me agarró del pelo y me empezó a dar patadas en la parte del vientre. Y me dijo: este mono tal por cual no es hijo mío, a saber de quién es. Lo hacía con sus 5 sentidos porque nunca lo conocí por droga. Por bolo sí, cuando bolo él venía, bueno, siempre fueron lo mismo. Cuando yo estaba embarazada del bebé, vino y yo le dije de que le di a entender que no era de él porque era tanto mi dolor que yo quería ya no quitármelo de encima. Desde hace 4 años, María no vive con su marido y aunque él haya formado un nuevo hogar, el sufrimiento continúa. Él siempre viene a la casa y él me exige sexo. A lo cual yo ya no quiero pero esa es mi meta, seguir continuando viviendo en esta casa. Pero ella aún vive en la casa de él y el temor, las amenazas y la falta de recursos económicos detienen a María para denunciar el abuso y la agresión del que continúa siendo víctima. El daño, asegura, es irreversible. Verdaderamente, como que le decía, no le encuentro, ni me importa ya prácticamente. No hay sueño, pues no hay sal, no quiero, porque siempre digo, ¿qué voy a hacer si siempre está él en medio? No me va a dejar. Durante él esté cerca de mí no lo va a probar. ¿Y para qué soñar si no puede despertar de su propia pesadilla? María aprendió a vivir entre golpes y dolor. Pero los golpes no son la única forma de maltrato. Lucía es otra víctima del abuso psicológico y lo empezó a vivir desde muy corta edad al cuidado de su tía. Y hasta el día de hoy no puede llevar la vida que siempre soñó. En la casa, puedo decir así, era negocio, donde habían bastante más que todo varones. Y cuando de repente me portaba mal, ella me insultaba y me pegaba delante de ellos. Entonces eso fue creando en mí, ir creciendo con una rebeldía. Una rebeldía que a mis 14 años decidí pues tener las primeras relaciones sexuales, decidí irme. Y se fue. Salió de su casa con apenas 14 años en su cuerpo, directamente a los brazos vacíos de los hombres. Siempre me sentí usada. Siempre me acercaba de repente a una persona buscando un amor y lo que sentía siempre era más bien como que era peor, porque siempre me sentí usada, siempre sentí que se acercaban a mí porque tal vez por placer o por, como dicen, por conseguir lo que querían y de ahí todo cambiaba. Con 3 hijos de diferentes relaciones, para Lucía los gritos, insultos y fracasos amorosos la afectaron hasta llevarla a intentar acabar con su vida. Mi sueño siempre era, desde pequeña, era casarme, tener un hogar
y hasta el sol de hoy tuve mis hijos, nunca he tenido un hogar. Del mismo maltrato o cosas así que vivía, yo tomaba pastillas a veces para dormir o querer morirme. Este tipo de historia se repite en miles de mujeres hondureñas que, presas del temor y la desconfianza en las autoridades, no denuncian los abusos de las que son víctimas. Estas mujeres lo que quieren es que acabe la violencia, no acabar con su relación de pareja, por ejemplo. Pero el hombre que está acostumbrado reiteradamente a tratar de esa manera, no es cierto que cambia, no es cierto que va a cambiar. Las mujeres pasamos llenas de miedos desde niñas, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento de hacer la denuncia, tenemos mucho miedo y entonces mejor no la hacemos y nos quedamos calladas y soportamos. Cada año llegan a los centros de protección de la mujer a nivel nacional más de 20.000 denuncias por violencia doméstica, un fenómeno social que crece pese a la creación de leyes y el esfuerzo de diversos centros de apoyo para disminuir estas alarmantes cifras. Y es que estos casos son cada vez más frecuentes. Bueno, y la representante del CDM decía, es que ellas no quieren terminar con su matrimonio, ellas quieren terminar con el maltrato que sufren en sus casas. Y nosotros entendemos que en medio de todo este estado de total indefensión, de silencio de estas mujeres, las estadísticas son tan frías como estos relatos, Gaby. Así es, Ulises, y lo más triste de todo esto es que de todas estas denuncias que hacen las mujeres maltratadas, la mitad de estas se pierden en el silencio y el olvido, porque en la mayoría de los casos estas mujeres o se cansan de esperar justicia o vuelven con sus agresores, con el sueño de que un cambio llegue a sus vidas. Bueno, pero este cambio, en muchos de los casos este cambio casi nunca llega, este cambio casi nunca pasa por la vida de estas mujeres.